Vale, pues a ver, la primera pregunta, y creo que la que te han hecho ya 1000 veces, ¿cómo descubriste el tema de que eras liberal o las ideas liberales? Voy a acercar el micro también. Bueno, pues yo empecé con las, con las ideas liberales, pues básicamente, eh, creo que a principios de 2019, casi hará 2 años, casi casi. ¿Mm? Bueno, a finales de 2018, principios de 2019, por Mm, así Hace, decirlo. hace 2 años, Tenía sí. un sí, tenía un compañero en la universidad y teníamos un grupo de WhatsApp de debate, el primer curso normal, todos en políticas, pues si quieren debatir y así, ¿no? Y pues básicamente, pues este amigo era el que tenía, por así decirlo, las ideas más raras, ¿no? El raro de todo el grupo, ¿no? Todos estamos sobre una línea ideológica más o menos que teníamos nuestros peros, Ujú. pero básicamente, bueno, era el que destacaba más, por así decirlo. Mm, Entiendo, Yo le sí. estuve preguntando sobre algunas cosas luego en privado y así, y quedamos para hacer unos cafés y tal. Y me estuvo explicando que él era anarcocapitalista y tal, me estuvo explicando, no sé qué, no sé cuántos. Y luego a partir de ahí, pues yo me leí pues como unos resúmenes de las grandes obras, como por ejemplo, yo qué sé, La riqueza de las naciones, el segundo tratado, el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke, etcétera, etcétera. Lecturas básicas, por así decirlo. Luego empecé también con los vídeos, me vi a Javier Milei, me vi a Rayo y tal. Y también luego leí pues lecturas pues también sobre comunismo, socialdemocracia y estas Claro, sí. cosas, y no me convenció tanto. Sí que veía la diferencia de que los libros a lo mejor liberales eran como más tochos, por así decirlo, entre comillas, ¿no? De que tenían 500 páginas o así, eran como bastante más difíciles de leer. Y dije, bueno, pues aquí hay un poco la diferencia porque te dan muchas más cosas que no te daban las de esto. Y ahí Mm, es cuando empecé un poco a identificarme con las ideas liberales, que sí que es verdad que yo recojo una frase que siempre dice Antonella Martí, que dice que no te das cuenta de que eres liberal hasta que descubres las ideas, y Sí. básicamente fue un poco eso. Porque sí que es verdad que yo estaba muy de acuerdo con el tema de la libertad de expresión Ujú. y en mi clase no era, o sea, había, entre comillas, sí que estaban muy a favor de la libertad de expresión, pero no para ciertos ideas, como por ejemplo podría ser el fascista. Y yo, bueno, Sí, sí, no típico encuentro el de... fascismo, Sí, claro, pero... siempre Sí, te sacaban la cosa de Karl Popper, ¿no? La mala, sí, sí, la la mala mala paradoja. intolerancia, ¿no? Sí, sí, eso típico de puedes hablar pues, de lo que sea, mientras que no toques este tema en concreto que a mí no me gusta. Eso típico que Exactamente. ha hecho mucho daño, sí. Y Y era bueno, básicamente, yo estaba a favor de todo eso, ujú, y... pero sí que es verdad que había cierta gente que no estaba a favor de que todas las ideas pudieran de esto. Y yo no mm, encontraba el sentido. Digo, bueno, pues se tendrían que poder debatir todas igual. Y claro, sí. básicamente eso. Entonces tú, hasta que no llegaste a la universidad, no tenías ni idea de lo que era el liberalismo, ni ningún autor. A ver, tenía idea de qué era, entre muchas comillas, pero no lo conocía a Ojo, fondo. Sí que es verdad que lo sí, típico que lo tocas en el Instituto de Bachillerato, las sí, revoluciones liberales, pero aparte de eso, poquita cosa. No sí, no, sabía que sí, liberalismo era igual que capitalismo, tenía otra concepción de capitalismo, la típica idea de, vamos a decir, de cuñado que tiene todo el mundo de que capitalismo es sí. grandes empresas con el Estado y haciendo cosas así. Mm. Y tenía eso un poco de definición, pero no sabía grandes autores ni había leído prácticamente nada de liberalismo. Sí, sí. En ese sentido, yo que acabé hace poco bachillerato, sí que es verdad que te enseñan poco, o más bien poco. Te enseñan que el capitalismo es un sistema económico que entra en crisis cada X años. Punto. Ujú. Y es una definición muy poco, ¿cómo se dice en español? Ay, no me sale en inglés, muy, muy poco precisa y que encima es errónea. Ujú. Pero bueno, Totalmente. sí, sí. ¿Y en los autores que dirías que más te han influido? Pues, a ver, autores clásicos podríamos, yo me quedaría sobre todo con los más clásicos de todos, seguramente John Locke, Stuart Mill, y luego ya más contemporáneos podríamos decir, seguramente Mises y Hayek, y luego ya actuales, sobre todo en el mundo hispanohablante, podríamos decir, seguramente Rayo, Lacalle, Miguel Ancho Bastos y Mm. Juan, bueno, aparte de Juan Ramón Rayo, también Javier Milei, que creo que son los más típicos que luego se conocen, pero sí, la Sí, verdad es que me han influido bastante. Sobre todo,
estos tres últimos a la hora de cómo dar la batalla cultural, qué temas tocar, qué temas no tocar, porque sí que es verdad que hay ciertos temas que nunca tocan y hay ciertos liberales para libertarios que los tocan en Twitter o en Instagram y veo que son, por así decirlo, inútiles y por eso mismo esa gente que ya se dedica al tema de divulgar y saber cómo se divulga mejor, pues sí que es verdad que no los tocan y ciertas cosas se tendrían que aprender de por qué si esos temas no se tocan es porque no se deben de tocar o no Claro. son acertados en el momento para tocarlos. ¿Y tú has pensado que igual que, por ejemplo, Rayo a ti te influenció a pensar como piensas ahora, tú ahora mismo podrías estar influenciando a muchísimos chiquillos o gente más joven a pensar de manera diferente? A ver, es que Juan Ramón Rayo es Sí, mucha, sí. mucha figura. Pero no me veo así, por así decirlo. Sí que es verdad que a lo mejor, bueno, siempre hay algún chico o chica que me dice que le ha gustado, que ha cambiado de opinión por ciertas cosas que he dicho, que aprende bastante. Y eso bueno, me enorgullece, por así decirlo. Mm, Pero sí que es verdad que no me veo como una gran figura, ni mucho menos. Simplemente soy entre comillas, siempre lo digo lo mismo, soy un peón más que va haciendo con el caminito, por así decirlo y no me siento ni más ni menos, simplemente voy e intento que hacer que las ideas de la libertad lleguen a más personas, que puedan reflexionar sobre todo, porque sí que es verdad que lo que yo cuelgo en Instagram o en Twitter, siempre es lo que digo, no estoy de acuerdo en 100% ni de lo que cuelgo yo, es decir, por ejemplo, un día te cuelgo un vídeo de Huerta de Sotos hablando mal de la democracia, otro día te pongo un vídeo hablando bien de la democracia liberal, son tantos tipos de puntos distintos, también mm. alguien más progresista en lo moral y luego alguien más conservador. Quiero decir que lo que hago e intento hacer yo, aparte de divulgar las ideas de la libertad, es que sobre todo se reflexione, por así decirlo, que es lo Sí, que... que sea heterodoxo siempre, que haya debate. Exacto. Mm. Ujú. Y sacando ese tema, tú te defines como liberal clásico. Entonces, una pregunta que tengo yo y que mucha gente también tendrá, ¿por qué liberal clásico y no minarquista? O sea, ¿dónde ves tú la línea que dices, hasta este punto no llego, me quedo aquí? El minarquista es un quiero y no puedo, siempre lo he dicho. No, sí que es verdad. Pero a ver, la cosa es que sí que es verdad que etiquetarse y sobreetiquetarse está bien, entre comillas, por así decirlo, porque más o menos la gente te puede conocer según qué tipo de cosas. Y de hecho yo siempre lo pongo en mi biografía, pero sí que es verdad bueno, yo soy liberal clásico, pero sí que es verdad que ciertas cosas o ciertos aspectos no estoy de acuerdo con el minarquismo. Es decir, el minarquismo podríamos decir que es defensa y seguridad o defensa, justicia y seguridad, tres cosas, por así decirlo, que también tendría el liberalismo clásico, pero de ahí no saldría. Mm, Sí que es verdad que a lo mejor, por ejemplo, en el minarquismo, el tema de los vouchers, bueno, que son los cheques sanitarios escolares, a lo mejor no se puede ver tanto, o algunas competencias como, por ejemplo, el tema de los monopolios, tener el Estado como que para que impedir que haya monopolios, etcétera, etcétera. Es una mm, idea bastante clásica, por así decirlo, pero sí que es verdad que en ese tipo de cosas sí que le atribuiría ciertas más competencias al Estado. mm. Pero ya están, simplemente no es que no me define minarquista por Sí, algo, sí. además hay muy pocos autores minarquistas como tal, solo se me ocurre ahora mismo Robert Nozick y poca cosa más, pero sí que es Mm, verdad que bueno, es simplemente una distinción, pero que ya está, no tiene ninguna mm. importancia ni Sí, nada. sí. Que sí que, pues, de hecho, sí que es verdad que yo a todos los minarquistas que conozco, creo que todos son los típicos de yo sería ANCAP si no fuera porque creo que no es viable. Todos son así de quiero y no puedo, como tú has dicho, sí que es verdad. Entonces, pero por ejemplo, a ver, ya que he sacado a Huerta de Soto, vi hace 2 días una charla que dio criticando al liberalismo clásico, en el que decía que ser liberal clásico era meter dentro de tu ideología al virus del Estado, que tarde o temprano te va a acabar Ujú. corrompiendo al sistema que tú defiendes. ¿Qué opinas sobre esa frase? Bueno, de hecho, Huerta de Soto dice, prefiero hablar antes, no, ¿cómo era? Prefiero debatir antes con un comunista que con un liberal clásico, dice. No, pero entiendo la idea que tiene, sobre todo el libertario más anca, por así decirlo, porque yo el libertario lo clasifico entre minarquistas y anarcocapitalistas. Hay gente que dice que no, pero bueno. Pero sí que es verdad que básicamente lo que yo encuentro
que tiene que haber un Estado mínimo. Sí que es verdad que normalmente el Estado tiende a crecer porque son administraciones y están hechas por personas que luego no tienen un tipo de control, pero sí que es verdad que con ciertas capacidades y sobre todo con el tipo de descentralización, es decir, contra más descentralizado esté el Estado, más difícil va a ser que crezca el propio Estado, sino pues a lo mejor puede crecer más un tipo de, vamos a ponerlo llamado provincias, pues una provincia puede crecer más, otra menos, etcétera, etcétera. Creo que eso sí que se podría distribuir mejor. Y bueno, sobre todo con la barrera de la Constitución, una Constitución que no se pueda cambiar o que si se cambiase fuese muy difícil, sobre todo luego con una representación real, con el sistema, para mí el sistema mayoritario es el mejor, sobre todo el que hay en Estados Unidos o en el Reino Unido. Y bueno, sobre todo que esas dos grandes constituciones, por así decirlo, bueno, la gran constitución no se pueda cambiar. Y luego también ciertas cosas como por ejemplo en Alemania, me parece que hace poco sacaron como un tipo de documentos que decían la administración puede decrecer de tal a tal. Y estos son los parámetros de que puede crecer. Por ejemplo, eso en España no lo tenemos, bueno, en muchos países no lo tienen y por ejemplo es una buena medida, por ejemplo, para que no crezca. Pero sí que es verdad que entiendo de que, por ejemplo, no somos perfectos y el Estado pues a lo mejor puede crecer y puede acabar en una socialdemocracia, etcétera, Sí. etcétera. No critico eso, pero sí que es verdad Sí. que creo que sí hiciesen bien las cosas, pero claro, es difícil porque a lo mejor no se hacen bien, etcétera, etcétera. Así que Sí. entiendo que al final puede acabar en eso. Yo la crítica la entiendo como minimizar el margen de error. O sea, cuanto menos centralizado sea todo. O sea, por ejemplo, tú ahora mismo con que se equivoque una persona, pongamos Sánchez, se va todo a la mierda, porque él es el que toma la decisión y de ahí va a todo el mundo. Sin embargo, si está por ejemplo, municipios, se equivoca uno y se equivoca ese. Ya está. Los demás siguen a su Exacto, bola. Ese es el problema que veo yo. Entonces, exactamente. si fueran estados municipales, en principio no habría ningún problema. Ahora bien, que sea un estado central tan grande, eso sí que me da miedo. Pero bueno, supongo que así estamos todos. Y ya que has sacado el tema, ¿tú crees que afiliarte o que ser parte del PP o de un partido político, sea el que sea, es una solución viable? O sea, A ver, solución, bueno, sí, no te solución. diría que fuese solución porque si no yo tendría la verdad absoluta, pero la cosa es que sí que es verdad que, bueno, que yo digo, no te vayas a meter en ciertos partidos porque si no al final te acabarás corrompiendo, la batalla cultural la dejarás de hacer o no sé qué, no sé cuánto. Yo conozco gente dentro del PP o dentro de X partido que sigue haciendo la batalla cultural, sigue opinando como opinaba antes y ya está. Puede que haya moderado un poco el mensaje, pues puede ser, pero ya está, es una cosa más de la batalla cultural. En la batalla cultural también te moderas el mensaje, es decir, no puedes hablar de ciertos temas en la batalla cultural porque al final la echas abajo, por así decirlo. Pues en el tema de la política igual, tienes que saber cómo hacer el mensaje, cómo decir el mensaje, pero eso no es cosa de politiqués, por así decirlo, sino también cómo vender la batalla cultural. Es Sí, decir, no todo vale, por así decirlo. sí. ¿Por qué meterse en un partido? Bueno, yo siempre digo, si quieres meterte en un partido y tal, pues bueno, también ves cómo funciona, si ves que te gusta o no te gusta, y ya está. El cambiarlo desde dentro, que se me convirtió un poco en un meme, por así decirlo, cuando lo dije. Obviamente no vas a cambiar todo desde dentro, pero sí que es verdad que sí puedes hacer que una persona que es el político, por ejemplo, encargado, pues a lo mejor piense de una manera distinta o tenga en cuenta esa idea, o a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor no te va a bajar el IRPF 5 puntos, pero si a lo mejor te lo baja uno, te lo baja 3,5, por así decirlo, ya estás ganando algo. Es decir, esa es la pregunta que a lo mejor todo el mundo se hace, que prefieres tener a Montoro de ministro de Hacienda o tener a Daniel Lacalle. Pues obviamente creo que el 99,9% va a coger a Daniel Lacalle y tal, pero esa es la cuestión, por así decirlo. Creo que obviamente no vas a hacer un cambio exponencial, ni mucho menos, pero sí que es verdad que seguramente pues, puedas cambiar un mínimo y aunque sea poco ya es algo. Sí. Que sí, es verdad que en ese sentido yo, digamos que te admiro porque creo que eres de las pocas personas que no se encierran tanto en lo que piensan. Yo, por ejemplo, he hablado con gente que me dicen, no, tú no eres liberal porque no defiendes esto. Y yo tipo, pero vamos a ver, o sea, ¿por qué me dices que por no defender X idea con la que tú sí comulgas, yo dejo de serlo? Es gente que se encierra mucho y que a la mínima que estés en desacuerdo te están fuera. Y eso hace todo lo contrario
convencer a gente de que, bueno, o que como mínimo se informen. Exactamente. Mm, Yo es lo que digo, o sea, yo cuando me afilié, pues todo el mundo, no, es que tú no de verdad eres un... Bueno, si es que nos ponemos así, creo que nadie exactamente es liberal o libertario 100%. En los reparte sí, sí, carnet sí que es verdad que claro. me molestan un poco, no es que me molesten, pero sí que es verdad que cansan un poco por decir, Mm, no, tú eres liberal de verdad, no, tú no eres liberal. Bueno, sí, aquí cada uno hace el trabajo como le parece mejor y ya está. Si no te gusta, mm, pues te vas fuera, por así decirlo, pero ya está, no sí, es la sí. cuestión. Y ya que hemos sacado el tema de política, si tú, por ejemplo, llegaras a ser presidente o a tener influencia y pudieras sacar una sola medida política, ¿cuál crees que sacarías como la más importante? Uf, joder, es una pregunta muy... A ver, si pudiese a lo mejor hacer la que quisiera, por así decirlo, a lo mejor cambiar el sistema electoral o cambiar el sistema de autonomías, por así decirlo, y convertirlo en algo más federal. Mm, Pero no lo sé, no sí, tendría pero algo así pensado para, directamente. para eso último haría falta un cambio de constitución, ¿no? Sí, pero claro, como has dicho, una medida Sí, sí, así, claro, sí. digo, a lo Se mejor si entiende. tengo los 300 escaños, pues, pues a Sí, lo mejor pero sí que bueno, haría eso, pero sí, sí. eso. Mm. Claro, Y el sistema electoral también sería cambiar la Constitución. sí, sí, pero no tan radicalmente como hacer un cambio Claro, totalmente del territorio español. Y si pudieras enseñar una sola cosa, o sea, o sea, si tú fueras profesor y pudieras enseñar lo que fuera, por ejemplo, un autor, una idea, lo que fuera, ¿qué enseñarías a tus alumnos? hombre, yo creo que la idea de libertad, yo Mm, creo que la idea de libertad creo que es fundamental porque no se suele enseñar, o al menos en filosofía creo acordarme que no la hicimos o si la hicimos muy por encima, porque sí que es verdad que tocamos a los autores de Stuart Mill y John Locke, pero ujú, los tocamos muy por encima y sí que es verdad que hablar de la libertad bien, es decir, pues con todas sus consecuencias, que también la libertad es indispensable con la responsabilidad individual, mm, sí, que todo lleva una cierta cosa, no es libertad y ya está, sino libertad para qué, libertad para cuándo, quién propone esa idea de libertad, qué libertades hay, libertades positivas, libertades negativas, etcétera, etcétera. Creo que sí, hablar de todo ese concepto creo que sería lo mejor para, bueno, para todo el mundo, por así decirlo. sí. Yo, por ejemplo, en lo personal, siempre que puedo, yo que sé, por ejemplo, cuando voy a clases de idiomas, es típico de que es como hay que practicar hablando, se sacan temas que interesen. Y yo soy el típico que piensa diferente a todo el mundo. O sea, hay gente de izquierdas y derechas, y luego estoy yo, ¿sabes? Entonces me dicen, oye, pero yo, yo que sé, sacan tema sanidad. Entonces, bueno, pues yo recortaría, yo no, y yo tipo, pues yo la haría privada. Y todos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y pues ahí yo aprovecho para, bueno, pues defiendo un poco lo que pienso. Y sí que es verdad que, bueno, no hará mucho porque no voy a convencer a nadie, pero como mínimo les estoy enseñando cómo pienso y por qué. Y aunque sea poquillo, bueno, me quedo conforme. Me Sí, lo haces bien. sí, sí. Cuesta, pero sí. Y más aún en inglés o en valenciano, que no es mi lengua natal, pero se intenta. Y, por ejemplo, ¿qué político es el que más te gusta y cuál es el que menos? Si tienes que elegir solamente a uno de cada. Bueno, el que menos hay muchos. que, Bueno, sí. que, Pero, seguramente, no sé, Chenique, Ábalos, no sé, alguno de los tantos que hay. mm, Y de los que me gustan, pues seguramente cogería a Isabel Díaz Ayuso. Creo que es la mm, política que mejor representa y la que mejor está dando, por así decirlo, la batalla tanto en lo político como en lo cultural y se ve a yeguas que es así. A ver, mm, es la que, por así decirlo, la que escogería sin duda alguna. Sí, es verdad que he visto algún discurso suyo en la Asamblea de Madrid y hay algunos que me gustan mucho y otros que veo que no sé si es que patina, si es que quiere comprar a un público en concreto o no sé muy bien qué hace, pero como que algo me chirría, ¿sabes? Con lo que dice. Supongo que será, pues bueno, porque es lo que tiene que decir. Habrá alguien por encima que le diga, tienes que tocar este tema, pero hay cosas que me chirrían un poquillo, tanto de ella como de muchísimos otros, pero... Hombre, piensa que también estás en política, es decir, no puedes tener libertad absoluta Ujú, para todo lo que dices. Y si ujú, no me tuviese que quedar con uno del PP, pues seguramente de Ciudadanos, que también está en la Asamblea de Madrid, ujú, Sergio Brabezo, que es un liberal de cabo a rabo ujú, y que me gusta mucho, además tenemos muy buena relación.
y Ujú. tengo algún vídeo suyo de algún discurso en mi Instagram por si a alguien le interesa. Mm. Sí, sí, claro, sí. Si puedes, ahora luego me los pasas y yo me los veo encantados. Y, por ejemplo, ¿qué crees que debería llevar el Estado y qué no? O sea, ¿qué sacarías y qué meterías dentro de lo que son competencias? Uf, pues no sé, bueno, es lo que te he dicho un poco, ¿no? El tema de defensa, justicia, seguridad, luego el tema de los vouchers, el tema de como un movimiento, entre comillas, pues si hay algún monopolio, pues intentar meter un poco el brazo en tema de cambio climático, en tema de los incentivos, como en los países nórdicos, Islandia, y alguna cosa así, pues sí que es verdad que creo que en ese tipo de temas tendría que ser un poco el Estado quien incentivase a las empresas para hacer ciertas cosas, por así decirlo, aunque te vendrá el libertario o el más libertario de decir que no, que eso no sería competencia desleal y todas esas cosas esas. Pero personalmente que creo que es algo más importante, por así decirlo, y por eso lo haría. Pero aparte de esas cosas, no sé, es que es un tema tan grande, por así decirlo, que es difícil ahora plantearse que quitaría, bueno, quitaría un montón de Sí. cosas, obviamente, Pero, pero por ejemplo, yo vi hace poco una imagen muy simplista, pero que básicamente resumía, para la política, si quieres invertir o no, ponía, ¿es importante sí o no? Si no, no inviertas. Y si sí, ¿tú pagarías por ello? Sí, entonces paga tú. Y si no, entonces no es tan importante. Entonces, yo creo que en ese mm, sentido, el que sea de manera voluntaria, de manera individual, o como mucho, el que los impuestos como mínimo te pongan, quiero que vaya a esto, y que nada vaya para esto o esto. Yo creo que eso sería indispensable en caso de haber impuestos, que tú elijas a qué van a mm, ir o a qué no van a ir. sí, pero eso es más difícil porque no tendrías tal sistema, si no ya lo hubiesen hecho en algún país, de Sí, saber sí. qué impuestos van a qué cosa. Estaría muy bien, pero es imposible o Ya, impensable sí, hacerlo. sé que es muy extenso hacerlo de manera administrativa, o sea, eso sería imposible para tanta gente. Pero bueno, por eso también defiendo que sea más pequeño el Estado, que sean, qué sé yo, 1.000 personas, 2.000, 3.000, que sea más asequible, porque si no, Ujú, con 50 millones es prácticamente imposible. Pero bueno. ujú. Y, por ejemplo, una pregunta que me ha hecho un chico de Instagram, ¿tú cómo ves el futuro liberal tanto en España como a nivel global? A ver, aquí en España, a ver, personalmente no es que lo vea avanzando mucho, pero sí que es verdad que hace 2 años a lo mejor no sabías ni qué era el liberalismo, por así decirlo. La gente de izquierdas tampoco lo sabía directamente. Mm, Sabían que capitalismo malo, pero capitalismo desde la concepción que te he dicho antes, es decir, Estado y empresas grandes haciendo cosas. ujú, Y luego poca cosa más, sabían lo que era la derecha y, bueno, que eran fascistas y así, o fachas, según ellos, todos, pero ya está. Ahora al menos pues tenemos gente como Rayo que va a La Sexta, La Calle que también va a La Sexta o Antena 3, da igual lo que sea, pero ya tenemos, como así decirlo, liberales, pocos, sí que es verdad, porque siempre hemos tenido a La mm, Calle, ahora a Rayo, pero bueno, al menos ya tenemos presencia en los medios, luego también Rayo fue al Congreso este año, en la reconstrucción. Hay partidos, por ejemplo, el PP cogió un informe de la Fundación Civismo, que es una fundación muy antigua, liberal barra libertaria. Qué sé yo, también voy a tirar un poco para casa, porque es verdad que luego Pablo Casado también nombra a Hayek y a Mises en el Congreso. ujú. Bueno, el Parlamento, perdona. Bueno, la cuestión es que ya estamos, por así decirlo, en varios temas y eso está bien. No solo Mm, estamos en el Toro TV, que también está bien estar allí para convencer y tal, pero ya hemos, por así decirlo, cogido o hemos abarcado más temas. Y luego mm, también, sobre todo en redes sociales, pues antes, cuando estabas en Twitter, lo hegemónico, por así decirlo, era sí. la derecha y la izquierda, y sobre todo la izquierda, obviamente. Y ahora pues ves que hay como una cierta, entre comillas, comunidad, no muy grande, pero sí que hay una comunidad barra liberal, barra libertaria, que más o menos sí que es verdad que a lo mejor la gente hace muñecos de paja con lo que decimos o no, pero al menos ya tenemos ese discurso, ya tenemos más o menos lo que se dice y lo que no se dice, etcétera, etcétera, y la gente pues puede valorar y puede dejar de valorar. Mm, Y si a alguien le interesa, pues al menos ya tiene las ideas ahí, tiene gente que a lo mejor si le pregunta algo, pues le puede responder. Eso antes no lo había.
por ejemplo, o hace, me voy más, tan solo 30 años y la gente ni sabía ni había internet ni se podían hacer tantas cosas. Sí. Y es bueno pues que haya un montón de asociaciones, think tanks, como yo que sé, Students for Liberty, Acción Liberal, Instituto Juan de Mariana, Fundación Civismo, como he dicho, el Instituto Armstrong, no sé, hay tantas cosas, por así decirlo, que está bien que haya varias cosas. Y luego en temas políticos, pues sí que es verdad que lo veo, entre comillas, que va a ser muy, muy a largo plazo. Es decir, pues a lo mejor dentro del PP te encuentras una ala más liberal, luego también supongo que en Vox también hay esa ala liberal, luego también en Ciudadanos y así, pero bueno, es lo que he dicho, poquet a poquet, no como se dice aquí en Cataluña, poco a poco, y ya está ir haciendo, pero bueno, al menos ya tenemos algo que hace 5 años no teníamos. Pero Sí. bueno, y a nivel global, pues en tema Argentina creo que lo veo muy bien, es decir, está muy mal ellos, pero Pero en el Milei se tema ha metido. en tema de liberalismo, bueno, tanto Agustín Laje como, bueno, todos los de Latinoamérica, ¿no? Gloria Álvarez, Antonella Martí, Vanessa Vallejo, etcétera, etcétera, Javier Milei, bueno, todo este tipo de gente con sus diferencias están haciendo muchas cosas y sobre todo en Argentina es eso, tienen un discurso muy bueno, la gente es lo que decimos, por así decirlo. Antes el antisistema era ser de izquierdas, ahora el ser antisistema, por así decirlo, y que siempre es ser antisistema, es ser liberal. Y allí en Argentina ha cogido muy bien esa idea y ves chavales de 12, 13, 14, 15, 16, 17 para arriba, pues que son liberales, que yo que sé, tienen la carpeta de Javier Milei, este tipo de cosas, ¿no? Y al final con una persona que hace también los discursos porque dice lo que opina y lo dice también y lo dice como la gente lo tiende a entender, que eso es muy bueno, también es porque en 2016 hubo el efecto Trump, porque dice lo que piensa como lo piensa y ya está, no hay más. No el típico que viene y te habla con un nivel intelectual y estas cosas y con palabras difíciles, sino que habla como la gente quiere que lo escuche y ya está. Y creo que en eso está muy bien. De hecho, no sé si van a ser tercera fuerza política, por así decirlo, e incluso se ve el pacto con el partido de Macri, que yo personalmente pactaría, porque seguramente si no entre los Kirchner y otra vez Kirchner en el poder va a ser bastante más difícil. Así Sí. que yo lo que acordaría ciertas cosas, pues lo típico, ¿no? Ciertos ministerios, ciertas políticas que hacer y un gobierno en coalición y hasta habrá muchos liberales que se echen las manos a la cabeza. No, ¿cómo puedes decir que haga coalición con el partido de Macri? Pero creo que es lo mejor tanto para el liberalismo como para Argentina. Sí. Dejémonos de individualismos, la política es eso, es ceder y dejar que, bueno, discutir, pues eso, en la Sí. política no va a ser todo bueno. En la Sí. política sabes que vas a tener que ir al barro, que vas a tener que hacer cosas que no te gusten, pero estás allí y ya sabes que no te va a gustar. Lo que Sí, critican sí. a Milei me parece pues muy de necio, por así decirlo, porque ha hecho muchísimo por la batalla cultural y ahora además está en la batalla política que es mucho más difícil. Así Sí. que yo para mí todo el ánimo y si yo estuviese en la mano, pactaría seguramente con los de esto porque básicamente no vas a ser segunda fuerza política, mucho menos vas a quedar primero. Para que salga otra vez Kirchner y si gana el partido de Macri, por así decirlo, mejor tener tu apoyo ya de antemano, por así decirlo, ya unas políticas establecidas y en ciertos ministerios. Sí que va a haber, obviamente, roces en ciertos temas, porque es normal, como los que hay aquí con Podemos, con PSOE, en ciertos temas, pero bueno, yo creo que se puede hacer y si se hace sería muy beneficioso tanto Sí. para los argentinos como para, bueno, para el partido, por así decirlo. Sí. Sí que es verdad que yo veo, por ejemplo, a Rayo que se le llama tibio cuando va a la sexta o que a Milei se le dice ese tipo de cosas cuando yo, o sea, de hecho Rayo dijo una frase en concreto que era que ¿cuánto vale un minuto de anuncio en televisión? Vale una millonada. Que a ti te estén ofreciendo estar 15 minutos en televisión con la que lo dice que eso tiene, sea para lo que sea, tú vas, porque eso ya de por sí vale una millonada y vas a llegar a muchísima gente. O sea que aunque tengas que bajarte un poco los pantalones, vas a hacer más eso que estando en casa, encerrado, criticando por Twitter a un tío que hace algo. Al menos así es como lo veo yo. Exactamente. Sí, sí, totalmente. Sí, y por ejemplo en política,
también que dicen, joder, ¿cómo vas a acordar con el PP? O sea, por ejemplo, para el PELIP, que sí que es verdad pues que nunca sacan nada, pero si sacaran sería para apoyar a algún partido. Entonces ahí me dicen, ¿tú qué prefieres? ¿Que apoyen o sea, que esté gobernando este o que apoyen a este? Pues, a ver, entre lo malo y lo menos malo me quedo con lo menos malo, que no sea lo perfecto ni muchísimo menos, pero me desagrada menos que lo otro. Entonces, Creo que nos tendríamos que dejar un poco de idealismo, creo personalmente, y ser más pragmáticos, sobre todo en este tipo de cosas. Es lo que decía yo, por ejemplo, el otro día que estábamos discutiendo y tal sobre el Partido Libertario en Estados Unidos, no tanto en España, porque sí que es verdad que en España es residual y en Estados Unidos es la tercera fuerza política. De hecho, tienen en algún congreso bueno, de estado, por así decirlo, no en estatal, sino en los estados, alguno y tal. Pero sí que es verdad que cuando te presentas a las presidenciales, si al menos te quieres presentar para tener un congresista o un senador, mira, medio lo entiendo porque sí que es verdad que por estados puedes conseguir uno, porque si llevas todos los votos ya lo puedes conseguir, por así decirlo, y tienes más posibilidades de que en un estado te lo puedas llevar. Pero las presidenciales es obviamente que no lo vas a conseguir, porque toda la gente va a ir con el demócrata y va a ir con el republicano. republicano. Pues todos los votos que tuvo Joe Jordan, si se hubiesen ido directamente a Donald Trump, pues seguramente hubiesen ganado las elecciones los republicanos y hubiese tanto beneficiado a los republicanos como a los libertarios, porque los libertarios consiguen, antes del acuerdo, consiguen X políticas, pactaron las políticas de, mira, quiero que hagáis estas 5 políticas. Sí, no, sí, se quedan en 3, por ejemplo. Bueno, ya son 3 políticas que has ganado, porque una, con Biden no vas a tener absolutamente nada. Y con Trump solo si hubiese ganado las elecciones tampoco hubieses tenido nada. ¿Qué Sí. haces? Le digo, mira, te ofrezco estas 5. Estos 5... y ya para las siguientes, porque en esta obviamente ya no se puede hacer nada. Pero yo lo que hubiese hecho en estas, pero para las siguientes, que además tienes el argumento de, mira, por mis votos no has ganado, pues a lo mejor puedes decir, mira, quiero estas 3 políticas porque a lo mejor te puedo hacer que ganes, por así decirlo. Aunque obviamente a lo mejor menos gente le vote porque habrá ciertos idealistas de, no, si os vais con los republicanos, no sé qué. Sí, Bueno, sí, sí, es verdad que es siempre igual, está lo mismo. perjudica. A lo mejor te perjudican X% de voto, pero igualmente los votos van a llegar igualmente. Y es decir, es mejor que esos libertarios, a lo mejor más pragmáticos, voten directamente, a lo mejor hacer que ganen las elecciones, porque han ganado 2 elecciones los republicanos, que creo que para los libertarios serían los menos malos, y además tienes X políticas que puedes hacer. Yo creo que es lo más pragmático y más lógico que se puede hacer, porque obviamente... no sé, presentarte a las presidenciales ya me parece una cosa bastante, entre comillas, inútil porque es que no vas a ganar. Pero es que aquí ni en años, por así decirlo. Lo que ya te he dicho en lo de en el congresista y los senadores, mira, aún. Pero en eso va a ser imposible. Así que mejor intentar pactar con el Partido Republicano ciertas cosas y ya está. Creo que es lo mejor que les podría, Sí. que podría pasar para tanto para los libertarios como para Estados Unidos como para los republicanos en general. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir. A mí me dicen mucho esto típico de, o sea, yo cuando critico al gobierno por lo que hacen, me salen con lo típico de, sí, pero si estuviera este partido lo habría hecho mejor y yo siempre respondo, pues no lo sé, pero a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿A ti alguna vez te has quedado con ese argumento de si estuviera este habría sido peor o igual? ¿Y cómo lo respondes? Sí, algunas veces me dicen, no, si hubiese estado Pepe Vox, que hubiese pasado. Bueno, Vox en febrero estaba abogando por cerrar fronteras con China. Luego en enero también una del PP también estaba diciendo de cerrar fronteras y hacer muchas cosas, etcétera, etcétera. ¿Hubiese sido lo mismo? Pues a lo mejor puede ser, o a lo mejor no. Ahí también digo, si hubiese sido lo mismo, tendríamos 24/7 manifestaciones en la calle. Pero la cosa es que yo creo que no hubiese sido lo mismo por lo que te he dicho y además porque sabrían, sobre todo el PP es más, ya ha vivido también lo del ébola, más o menos sabría cómo actuar. Además, de hecho, el que colocó ¿cómo se llama? No más ahí el nombre. Al de la almendra, no me acuerdo cómo se llama ahora. Simón. Fue el PP el que lo colocó, de hecho. Pero bueno, yo creo que ha sido un títere del gobierno totalmente. Pero bueno, la cosa es que yo creo que hubiese pasado otro tipo de cosas. Seguramente nos hubiésemos comido la pandemia
algo fuerte, por así decirlo, pero a lo mejor no tanto, porque sí que hubiese visto a lo mejor quitando los actos de la manifestación del 8M, y si hubiesen quitado las manifestaciones del 8M, de hecho hubiesen tenido que quitar todos los eventos como el Vista Alegre, todo el tema de los trenes, seguramente los partidos, seguramente el partido que se jugó en Valencia del Atalanta no se hubiese jugado. Bueno, a lo mejor exactamente lo mismo no hubiese pasado, o a lo mejor incluso peor, no lo sé. Pero yo creo que hubiese sido otro tipo de visión y otro tipo de cambio que a lo mejor hubiese estado mejor, creo yo. Sí. Y ya que has sacado el tema del 8M, por ejemplo, yo sé que Vox tomó fuerza por ir en contra del discurso que había, digamos, hegemónico sobre la violencia de género. ¿Tú crees que el PP hace bien, digamos, comprándoles, si no todo, parte del discurso a PSOE y a Podemos? A ver, parte del discurso sí que se lo compro, sí que es verdad, por así decirlo, entre muchas comillas. Bueno, son estrategias políticas distintas. Es decir, en una población que el feminismo ya está sentado, pues a lo mejor intentar en campaña hacer eso y luego hacer ciertos cambios que puedan beneficiar a los que no defendemos ese tipo de cosas, pues puede estar bien, por así decirlo. Te puede parecer más legítimo, menos legítimo, más moral, menos moral, pero bueno, perdón, más ético, menos ético. Pero sí que es verdad que bueno, son un tipo de discursos y de manera de verlo, y sobre todo desde un punto de vista político distinto. Seguramente a lo mejor si se alineasen con lo mismo de Vox, con el mismo típico discurso, pues a lo mejor no tendrían tantos votos, o el voto con el Vox sería más parecido, así que no sé si les beneficiaría mucho. Ese tipo de cosas a lo mejor prefieren que se lo lleven ese tipo de votos Vox, ellos se lleven otro tipo de votos más de Ciudadanos o más de PSOE moderado, e intentar, pues luego con esos dos partidos, pues pactar para intentar, por así decirlo, quitar a la izquierda. Mm, Son mm, tipo de visto de políticas distinto. vale, sí. Y por ejemplo, volviendo atrás, el tema que has sacado del monopolio. ¿Tú cómo entiendes, o sea, tú cómo entiendes monopolio? Porque creo que, no sé si es que tú lo entiendes mal o que a lo mejor yo no lo entiendo contigo, pero ¿cómo lo entiendes tú que es un monopolio? A ver, monopolio, supongo que la definición clásica, por así decirlo, es una empresa o un ente que controla cierta parte de X cosa y que no tiene competencia, por así decirlo. Vale. O sea, pero obviando, o sea, por ejemplo, obviando que, por ejemplo, coaccionar a empresas más pequeñas para unirse, o sea, sin tener eso en cuenta, ¿no? Respetando Ujú. libertades, eso vamos a obviarlo. ¿Tú, por ejemplo, no crees que si una empresa controla gran parte del mercado, del tipo que sea, será porque ofrece un mejor servicio al consumidor? O sea, que sea porque el consumidor lo elige. Véase Amazon. Bueno, yo Amazon no lo pondría como un monopolio, Sí, creo pero yo. se le está, por ejemplo, acusando de ello. Pero, a ver, por ejemplo, en tema de monopolios naturales, ahí ya tendríamos un problema. Mm, Luego, en monopolios es que depende de muchas cosas. Es decir, si es un monopolio que se ha conseguido a través del libre mercado, legítimamente, respetando todas las libertades, pero aún así, luego, por mucho que haya tenido el monopolio, luego cambie sus políticas y pueda subir y bajar precios como quiera prácticamente, sin tener ninguna responsabilidad, porque al final no tienes ningún tipo de competencia, pues para mí eso se tendría que, por ejemplo, regular, porque al final la propia empresa, por así decirlo, está obstruyendo el libre mercado, por así decirlo. sí, pero ahí no ves el error de que, por ejemplo, pongamos que Amazon llega a ser el 100% de mercado de en cuanto a venta de productos. ¿No crees que ahí, en caso de que subieran precios de manera excesiva, la gente diría, pues te dejo de comprar a ti y me voy a la empresa nueva que hay en mi pueblo o a la nueva que hay en cualquier sitio? Es muy difícil porque ahora, por ejemplo, si Twitter, por ejemplo, si tuviese que pagar una tasa al mes, por así decirlo, hasta que subiese otra empresa, no sé qué, no sé cuántos, y en cuanto saliese a lo mejor otra empresa, a lo mejor cambian distintamente. Ya no, por ejemplo, ya no hay tasa, por así decirlo, de pagarlo, y directamente toda la gente va a ir allí. ¿Por qué YouTube, toda la gente, por así decirlo, de derecha o liberal se queda, por así decirlo? Hmm. Aunque le censuren vídeos, no le moneticen, etcétera, etcétera, porque no tienen otra plataforma, porque YouTube es tan y tan grande que aunque haya
censura, porque la hay, por así decirlo, entre muchas comillas, no pueden irse a otra plataforma igual que YouTube, porque YouTube es lo más grande, es lo que ve a más gente, etcétera, etcétera. Con el tema de Amazon es prácticamente lo mismo. Ahora ha salido como una campaña de no, cómprale bueno, a la tienda pequeña, lo que está al lado tuyo, para ofrecer tal cosa, ¿no? Por así decirlo, porque han sufrido más, porque Amazon es una multinacional, etcétera, etcétera. Mm. ¿No? Pues por así decirlo, pues sí, puedes comprar seguramente en lo de esto, pero ¿qué prefieres? ¿Que te lo tengas en un día, mañana mismo, en el mejor precio, a la mejor cantidad, por así decirlo? Y además muchas empresas ya se benefician de eso, por así decirlo, por eso no creo que sea monopolio, porque muchísimas empresas también se benefician de ello, por así decirlo. Así que es eso, depende mucho del caso, pero yo es lo que haría prácticamente así. Pero no lo No sé, sé. es que no lo tengo, por así decirlo, teorizado de cómo lo haría prácticamente, pero No, sí. sí. Si yo jamás he dicho que Amazon sea un monopolio, tú simplemente viendo que hay empresas como AliExpress, que ya le hacen competencia directa, ya sabes que no es monopolio, pero que aunque lo fuesen, no se ha impuesto en ningún momento de manera, hasta por ejemplo Facebook. Bueno, ahí sí que puede haber debate de si han forzado a empresas como Instagram, a Snapchat, vale, se puede debatir, pero con Amazon en especial, bueno, así que yo creo que es más propaganda política. Por ejemplo, como en España, este odio que hay al empresario grande, como por ejemplo con Amancio Ortega, que lo veo innecesario que se le critique, pero bueno, en España es lo que se vive cada día. Y por Sí, sí. ejemplo, para ti, ¿cuál sería el país ideal de los que hay ahora mismo en cuanto a modelo? A ver, países ideal, pues es que no sé. A ver, Suiza, por así decirlo, creo que sería lo más, entre comillas, liberal, podríamos decir, en términos económicos, bueno, libertades en general sociales y libertades económicas y sociales, y supongo también por la descentralización, por el tema Mm, de que bueno, ahora no me saldrá el nombre de cómo se llama. Pero sí que es verdad que cada, por así decirlo, mini estado que tienen allí, pues tienen A su propia Cantón, sí, sí. constitución, cantones, etcétera, etcétera. Así que ese creo que sería, por así decirlo, el mejor modelo. Si Mm, tuviese que emigrar, pues a lo mejor no me iría a Suiza. Porque sí que es verdad que a lo mejor en términos económicos no va tan bien, por así decirlo, o sea, para mí personalmente, o el tipo de trabajo que quiero ejercer yo, pues a lo mejor no tanto. claro. Los valores que hay allí, pues a lo mejor no tal. Yo, por ejemplo, pongo aunque no sea, por así decirlo, muy liberal, por así decirlo, me gusta mucho Hungría, sobre todo por los valores que tiene más conservadores. Hay gente que puede estar de acuerdo, ¿no? Pero yo sí que es verdad que en lo moral soy más conservador, por así decirlo, y prefiero que se apliquen, si ya que hay un Estado, pues prefiero que se pongan políticas más conservadoras que no progresistas, por así decirlo. Y bueno, además es el país europeo en 2019 que más creció, o el segundo que más creció a nivel europeo. De hecho, tuvieron la curva de la FER. Bueno, que si hay aquí un liberal, hay un libertario más puro, dice, si hay curva de la FER y recauda más, es que tienes que bajar más los impuestos. Pero eso, y sí que es verdad que allí, además, en el pleno centro de Budapest, 400 euros tienes un piso para ti solo. A lo mejor aquí en Madrid o en plena Barcelona, pues a lo mejor con 400 euros no tienes ni una habitación, por así decirlo. Y eso, pero sí que es verdad que allí estaría más tranquilo. El problema es el idioma, obviamente, pero bueno, aparte Sí. de eso, es lo que me Mm. quedaría. Y por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llama el país? De Liechtenstein, ¿lo conoces? Es un país que es muy pequeñito, que tiene un monarca, o sea, es monarquía, pero se ve que el rey es liberal y se meten en política cada vez que sacan políticas no liberales. ¿Tú eso lo ves legítimo? Es que, a ver, sí que conozco el caso de Liechtenstein, pero no estoy muy leído sobre eso. Que se meta o no en políticas, pues bueno, tendríamos que ver si la separación de poderes y todo este tipo de cosas Mm, y todo el rollo. Pero bueno, es que depende de lo que, no sé si tienen constitución, supongo que sí. ujú, Si yo qué sé, si en la constitución pone que no puede haber políticas no liberales, pues a lo mejor sí que sería legítimo que interviniese, que no. Pero claro, de ahí ya depende de cómo tengas estructurado el Estado, que es legítimo para el pueblo, que no es legítimo,
Mm. etcétera, etcétera. Vale. Es ya de entrar en discusiones de legitimidad. Sí. Entonces, por ejemplo, pongamos que que no me he leído, pero pongamos que fuera como era en España hace muchos años, que el rey pueda vetar leyes, a lo mejor hasta cierto número de leyes. ¿Tú eso lo verías legítimo? Que, por ejemplo, el rey fuera un contrapoder. Bueno, pero es que entonces le puedes dar directamente el poder ejecutivo, que por ejemplo sería el mismo que tiene Donald Trump en Estados Unidos, que es decir, el presidente de los Estados Unidos tiene el poder ejecutivo, las cámaras tienen el legislativo y luego un poder judicial. Es decir, lo vería legítimo si quieres darle un poder al rey, por así decirlo, que tenga el poder ejecutivo para hacer ese tipo de cosas, pues no lo vería mal en tanto en cuanto, bueno, pues puede hacer como un contrapoder, como has dicho tú, y muchos, de hecho, los estados presidencialistas lo tienen así. Mm. Muchos de los estados presidencialistas pues tienen el poder ejecutivo en el presidente de la República. Vale. O sea, esta parte la patrocina Podemos, pero en tema de monarquía o república, o opiniones. A ver, es lo que lo respondí la otra vez en Instagram. Dice, desde una visión liberal, ¿qué sería lo más, por así decirlo? No, A ver no, si nos yo no vas. pregunto por la visión liberal, yo pregunto lo que tú opinas. Si tú, o sea, si por ti fuera. Aquí en España actualmente prefiero mil veces una monarquía por la ineptitud de nuestros políticos. Y no me imagino, por ejemplo, a un Pedro Sánchez o a un Pablo Iglesias de presidente de la República. No sé, al menos aquí en el caso español prefiero quedarme con la monarquía y de hecho en muchos de los casos prefiero quedarme con una monarquía que no con una república. Y aquí en España lo tengo clarísimo. De hecho Ahora hay bien, una frase de Arturo Pérez Reverte, dice, no me acuerdo cómo era exactamente la frase, dice, yo soy republicano, pero viendo la situación española, creo que voy a ser monárquico o algo así. No me acuerdo cómo es exactamente la frase, pero sí, sí. me quedo un poco con esa definición. Y como pregunta mía, pues por curiosidad, ¿incluirías la parte esta del artículo de la Constitución que hace al rey, digamos, inmune a la ley? ¿O ese artículo lo eliminarías? A ver, es difícil. Normalmente en los sistemas presidencialistas, pues no es que sean inmunes, por así decirlo, pero sí que es verdad que tienen una serie de privilegios por el hecho de ser la cabeza de Estado. Pero yo creo que sí se debería de quitar el tipo de privilegios o inmunidad que tuviese, Mm, porque si nos basamos en el que somos todos iguales. iguales delante de la ley, que sería bueno, el discurso más liberal, por así decirlo. Sí que es verdad que hay Ujú. libertarios que no están de acuerdo con eso, pero yo creo que sí, que deberíamos ser todos iguales ante la ley. Sí que es verdad que a lo mejor ciertos privilegios se le podrían dar en algunos ciertos temas, porque es la cabeza de Estado en algunos ciertos temas, pues a lo mejor no puede decir que cierta información ha usado, que deja de usar, porque ya serían asuntos de Estado, por así decirlo, y a lo mejor en ese tipo de cosas no podría decir. Pero bueno, aparte de eso, sí, pondría que todos fuésemos iguales ante la ley, más o Mm, menos. vale. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿tú eres más de leer libros, o sea, de leerte un libro, un artículo, o de verte un vídeo, un reportaje, una charla? Cambiando de tema así radicalmente. Pues depende de qué libro, depende de qué de esto, pero sí soy más de a lo mejor leer libros. Mm, También soy también de vídeos no soy tanto porque a veces las conferencias y tal no soy de verme conferencias enteras, por ejemplo, pero sí que hay ciertos vídeos que me gustan o más tipo debates de ciertas cosas o así, sí que me gustan, pero no soy del típico que se ve vídeos y vídeos y vídeos y vídeos de X cosas o los gente que se pone 3 conferencias seguidas de bastos, por así decirlo. Pero sí que es verdad que a lo mejor ciertas cosas o ciertas de esto sí, mm, pero soy más de libros porque, entre comillas, me gusta más, es más una reflexión, por así decirlo, interna, aunque en los vídeos también, pero no sé, me gusta más, por así decirlo. vale. Y, por ejemplo, tú, a ver, supongo que para ti el sistema ideal sería una democracia representativa. Doy por hecho. O me A equivoco. ver, no lo sé porque
Me lo he estado debatiendo mucho tiempo el tema, pero sí que es verdad que a lo mejor la democracia representativa tipo Estados Unidos sería el mejor sistema, por así decirlo, para cualquier sistema liberal, por así decirlo. Pero O bueno, sea, democracia federal, si se pudiera resumir, ¿no? sí, Vale. Ahora podríamos pongamos que, decir por que sí. ejemplo, pongamos que en ese sistema se pone a referéndum una política que fuera totalmente antiliberal. Véase restringir un tipo de contenido en televisión porque no cuadra con X cosa. Y la mayoría, Mm, pongamos un 70%, vota que sí. Ahí habría que actuar, habría que dejarlo porque es la voluntad del pueblo, habría que... A ver, yo este tipo de cosas, como he dicho antes, tendrían que estar dentro de la Constitución, es decir, este tipo de cosas. En la Constitución a lo mejor no sería aceptable, por así decirlo. Sí, pero pongamos que sí que lo fuera, que no tocara el tema ese. Hombre, sería difícil que en una Constitución pudiesen quitar la libertad de expresión, pero creo que hay ciertos temas en democracia que no se pueden votar. Es decir, este, por ejemplo, yo que sé, votar todos, porque es que si se puede votar de este tipo de cosas, votamos todos, que yo que sé, somos un 80% yo que sé, vamos a poner que bueno, en España somos el 80% del Real Madrid, por así decirlo, y por referéndum le vamos a decir que al Barça no puede comprar tanto. O por referéndum nos quedamos a Messi. O cosas así. Sé que son tipos cosas distintas Sí, porque sí. dentro de fútbol sería una empresa, etcétera, etcétera. Pero este tipo de cosas, ¿no? Pero creo que hay ciertas cosas en democracia, por así decirlo, que no se deben de tocar y no se deben de votar. Y por Mm, eso en ciertas cosas la Constitución tendría que estar para eso. mm. Vale, está bien. Y, por ejemplo, si tuvieras que recomendar, pongamos, tres, cuatro libros que sean fundamentales para ti, ya sean liberales o no, o sea, que a ti te hayan marcado, o que pienses que sean importantes en general. Esta pregunta la hago yo y es muy difícil de Sí, responder sí. por la cantidad de libros que hay. Mm, Venga, uno de literatura mismo. Vamos a poner. Es que hay tan buenos. em, Edipo Rey, vamos a poner, por ejemplo. ujú, Luego de historia, que voy a sortear, por ejemplo, este viernes en mi Twitter e Instagram, se llama el Imperio y la leyenda negra. ujú, Luego, con algo más conservador, por así decirlo. Bueno, uno de filosofía, por ejemplo, mira, para la gente que le gusta la filosofía y quiere comenzar a experimentar la filosofía o que no tiene mucha idea, a lo mejor El mundo de Sofía es un libro, a ver, sí que es verdad que a lo mejor para la introducción a gente que depende de qué introducción, son 600 páginas, pero es un libro muy introductivo ujú, a la filosofía, muy, muy básico. Y luego a lo mejor en filosofía política, vamos a poner, sobre la libertad de Stuart Mill. Creo que es un libro bastante básico. Y luego para economía, pues la economía en una lección de Henry Hazlitt o Economía básica de Thomas Sowell. Creo mm. que esos libros, Está para bien. el que nadie Mm, que no sepa nada de economía, a lo mejor es lo que más mm. puede saber Sí. o lo que le puede más interesar porque son muy básicos. Y ya que has sacado el tema de filosofía, que a mí me gusta mucho, si pudieras nombrar a cinco filósofos, ya sean liberales o no, o sea, me puedes sacar a Nietzsche, a Kant, a Aristóteles, a quien tú quieras. Cinco filósofos que consideres que tienen ideas muy importantes o que tienen fundamentos que son necesarios. Mm, A ver, Nietzsche me gusta mucho por el tema de la concepción de que tiene del hombre, de lo que debería de ser. Yo siempre me he rebatido el tema de cómo sería el hombre sin sentimientos, si sería un ser totalmente racional, cómo sería, etcétera, etcétera. Creo que es una idea súper fundamental. Schopenhauer, sobre todo cómo define él el tema de la felicidad o cómo seríamos más felices, por así decirlo, en ciertas cosas, ¿no? Ujú, Luego, obviamente, John Locke, por todo, cómo introduce el liberalismo y todo. Mil creo que pueden ir de la mano prácticamente.
sobre todo por la idea bueno, como los comentarios o como la tolerancia debe ser ejercida, y ahí directamente también puedes poner a Karl Popper, a Ayn Rand por el objetivismo. Bueno, con eso me quedaría prácticamente. A lo mejor a Platón, sobre todo por la idea que me parece bastante comunista, la verdad, pero bueno, de cómo debería de ser la sociedad, sobre todo como lo dice la República, que cierto tipo de personas deberían de hacer tal. No sé, en eso sí que me quedaría, y sobre todo la reflexión ese de la caverna me parece muy interesante y creo que se puede aplicar muchas A veces todo, sí. a todo tipo y sobre todo en la sociedad actual. Creo que Sí. con esas ideas me quedaría. Vale. Y por ejemplo, no sé si conoces a Albert Camus, filósofo absurdista. Bueno, ¿qué opinas sobre ese tipo de filosofía? De la vida no tiene sentido, ¿qué hacemos para afrontarlo? A ver, yo lo recomiendo leer, pero sobre todo a gente que ya tenga la cabeza bien puesta, porque a lo mejor si alguien muy pesimista lee ciertos libros, pues no le puede acabar ¿no? Y le puede hundir más. Pero sí que es verdad que como a reflexión es muy buena. Bueno, creo que todo el mundo se ha planteado el sentido de la vida, qué es la vida, si vale la pena, si merece la pena, si no vale para nada, si estamos aquí por el azar y ya está, y somos una pasada en el tiempo y ya está. Creo que es una reflexión muy buena para todo ese tipo de gente que le guste sobre todo reflexionar sobre la vida, de cómo ver la vida. Y a mí la verdad es que muchas cosas que él dice me las he planteado y algunas cosas me han gustado, pero sí que es verdad para que a lo mejor para no iniciados no se lo recomendaría ni a él, ni a Hegel, ni a Nietzsche, seguramente no lo recomendaría a gente no iniciada. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, a Camus lo noto, o sea, no lo noto para nada negativo. O sea, la conclusión que él saca sobre cómo afrontar que la vida sea absurda, la veo la cosa más positiva del mundo. Él asúmelo y sé feliz con ello y vive la vida. Lo veo la cosa más Sí, positiva del mundo. a ver, entre comillas puede ser positivo, pero sí que es verdad que en algunos textos pueden ser un poco incluso Sí. duros, por así decirlo. A ver, la conclusión que saca él de que vas a asumirlo y tienes que vivir la vida. Digo, yo esa reflexión tampoco, por así decirlo, entre comillas la comparto un poco porque sí que es vivir la vida y hacerlo a tu manera, por así decirlo, pero ese vivir la vida sí que es verdad que a veces lo he notado, por así decirlo, un poco carpe diem, y a mí no me, como conservador en lo moral, no me acaba de, por así decirlo, pero bueno, que son puntos de vista al final, Mm, y sí que es verdad que para reflexionar lo recomiendo bastante si ya mm, estás un poco iniciado. mm. Y por ejemplo, la visión que tiene Nietzsche, que es mi profesor de filosofía, al cual le agradezco muchísimo por todo lo que me enseñó, me puso un ejemplo que era que Nietzsche veía la vida como un juego de cartas. A ti te dan cartas al azar, al nacer, son cartas que serán mejores o peores. Tú las juegas lo mejor que puedes. Si ganas, perfecto. Y si pierdes, dejas las cartas, te retiras y tranquilamente. ¿Tú esa metáfora de la vida la entiendes como algo correcto o le ves fallos? A ver, en muchos aspectos de la vida sí que son, por así decirlo, que te dan cartas, por así decirlo, porque te dan la carta de la familia, no tienes, por así decirlo, algo que lo puedas decidir, no escoges, digo, bueno, pues quiero esta familia, ¿no? Mm, Em, Luego también, yo que sé, hay cosas que no dependen de ti, es decir, que mañana X fallezca no depende de ti, que yo que sé, que por ciertas cosas a lo mejor no te vaya bien con la chica o no te vaya bien con, yo que sé, con mil cosas, y que es verdad que es un poco la metáfora de ahí están tus cartas, juégalas, por así decirlo. La de cuando pierdes otra partida, por así decirlo, creo que está bien, pero yo le añadiría de deja la partida y reflexiona tus errores. Siempre lo he dicho mucho, o sea, cuando cometas un fallo no digas, ostras, vaya fallo, o seguro que es culpa de alguien, o seguro que reflexiona porque te has equivocado, qué has hecho mal. mm, Dale otra perspectiva, cómo lo hubieras hecho. Sobre todo esto lo digo, sobre todo, yo he jugado muchos años entre comillas, ¿no? Vamos a decir, profesional a cartas, un juego, no sé si lo conocen, que se llama Magic the Gathering. sí, sí. Y,
y es eso, sobre todo cuando ese tipo de jugadas, pues, bueno, y en la vida misma, ¿no? Reflexiona sobre todo el qué has hecho mal, cómo lo hubieras hecho, no te comas la cabeza mucho. Yo soy mucho de comerme la cabeza, pero no, no te necesitas comer mucho en ciertas cosas, pero sí que es verdad que reflexiona, cómo lo harías, cómo ese tipo de cosas y sobre todo aprender, porque la victoria, por así decirlo, creo que es más falsa que la derrota. Porque la victoria a veces dices, hostia, a veces no sabes ni cómo lo has hecho, no te enseña prácticamente nada, por así decirlo, muchas Mm, veces. La derrota creo que tiene esa parte más agria, pero que más vueltas le das. Es decir, mm, vale, me he equivocado por esto y por esto. Y cuando luego ya pues lo utilizas en una misma situación otra vez, es, vale, ha sido por esto, por lo que ya perdí, por así decirlo. No es mm, tanto por lo que, como he ganado ahora, sino es como lo he sí. hecho antes, por así decirlo. Creo Mm, que esa es la reflexión que mm, yo le hago. mm. Y ya que has sacado este tema, tú, por ejemplo, para la visión de cómo funciona la vida y todo, ¿eres más mecanicista, más de libre albedrío, más de que hay un ser divino que más o menos lo mueve todo, más de un dios relojero a lo Descartes? ¿Cómo, o sea, cómo está planificada la vida o cómo yo me planifico la vida? No, no, ¿cómo crees tú que está planificada en caso de que lo esté? ¿Cómo? La vida, pues no lo sé. Yo soy ateo, así que yo creo que en muchos de los aspectos yo incluso creo que es que las cosas pasan por algo. Muchas veces pienso así, Mm, em, pero no lo sé. A lo mejor es todo libre albedrío, a lo mejor está todo ya mecanizado, no lo sé, pero si tú, es que yo tiraría más por el libre albedrío, pero sí que es verdad que hay cosas que yo lo encuentro como que pasa por algo, ¿sabes lo que quiero decir? mm, Eh, y algunas veces me lo he planteado, yo qué sé, eh, no sé, ciertas cosas me han salido mal, y digo, ostras, ¿por qué? No sé qué, no sé cuántos, y luego te pasa algo que no sabías que te iba a pasar y dices, ostras, a lo mejor que me he comido esto malo es para que viniese esto bueno, no lo sé. mm. ¿Sabes lo que Entonces tú, quiero por decir? ejemplo, con la idea de karma, dirías que comulgas. Con la idea de karma, yo creo que en ciertos casos, antiguamente te hubiese dicho que sí, pero actualmente no. Mm, Porque creo que, por así decirlo, no lo sé, no me lo he planteado, pero sí que es verdad que hay mucha gente mala que sigue estando donde está. Pero bueno, siempre dicen que a todo cerdo le espera su San Martín, ¿no? Pero mm, no sé, yo creo que más en el determinismo, aunque sí que es verdad que es una idea bastante protestante, por así decirlo, pero yo creo en eso. Pero sí que es verdad bueno, que igualmente yo tomo la mm, vida de otra forma distinta mm, y bueno, pero no sé, yo tengo esa visión. A lo mm, mejor hay mucho libre albedrío, a lo mejor es determinista, más o menos tiraría por ahí. mm. Vale, y ahora, como aportación mía, ¿conoces el concepto de principio antrópico? No. Vale, por ejemplo, ¿sabes la típica pregunta de ¿por qué estamos vivos? O sea, pues, ¿qué ha llevado a que estemos vivos? Vale, Ujú. pues la respuesta que se suele dar más científica es que si no estuviéramos vivos, no podríamos hacernos la pregunta de por qué estamos vivos. O sea, es el hecho de que pase algo lo que te posibilita hacerte la pregunta de por qué ha pasado algo. Y lo mismo al revés, por qué no ha pasado. Entonces, Ujú. por ejemplo, tú cuando pienses lo que me acabas de, pues, de poner, de me pasa algo malo en la vida y al cabo de un mes me pasa algo bueno y dices, hostia, a lo mejor pasó para esto. Tú piensas que a lo mejor es que si no hubiera pasado, no podrías preguntarte por qué está pasando. Es algo que yo aprendí hace un par de años y que desde entonces me como mucho la cabeza con eso, porque yo pensaba que sí que había algo superior de, bueno, pues el karma de al mago le pasarán cosas malas. Y puede que sí, o puede que no, pero Ujú. eso me hizo que me comiera bastante la cabeza. Sí, sí, la verdad es que no me acordaba de la palabra de esto de antrópica, pero sí que es verdad que bueno, pues a lo mejor es eso, ¿no? Pero no lo sé, a lo mejor estamos en Matrix y ya está, pero es que no lo sé, es una pregunta tan abierta bueno, la verdad es que para reflexionar está bien. Sí, sí. Y yo que sé, por ejemplo, algún tema más. En historia, ¿cuál dirías que ha sido tu periodo favorito, entre comillas? O el que más te interese.
Hay muchísimos. No me quedaría con uno. Sobre todo toda la época romana, siglo II, siglo I, siglo II, siglo III, me gusta mucho. Luego la Reconquista, todo lo que es un poco también la Edad Media, me gusta bastante. La Edad Moderna, luego también más o menos es que no sé, es que me gustan Todo. tantos periodos de la historia que yo me quedaría directamente con la historia y poca cosa más, sí que es verdad. O también el siglo XX creo que es muy, muy importante por todo lo que pasa, el siglo XIX, por todas las ideas liberales. Es que, claro, es que hay tantas cosas en... No sé, a mí me gusta mucho la historia. De hecho, no hice historia en carrera porque sí que es verdad que separé un poco el hobby de lo que quería ejercer y en cierta parte a lo mejor no sé si me arrepiento, pero porque la carrera que estoy ejerciendo no me está gustando prácticamente, pero sí que es verdad que eso, me gusta demasiado la historia y no me podría quedar con un periodo. ¿Y tú eres más de estudiar historia en cuanto a eventos, en cuanto a conceptos o un poco mezcla? Uf, es que yo la historia no, por así decirlo, no la estudio. Bueno, sí, Eh, pero ¿cómo la entiendes? uf, ¿Cómo la entiendo? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, a mí hasta que llegué a bachillerato me la explicaban como pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto. Luego Ujú. llegó en segundo, tuve un profesor muy bueno que me encantó, al menos a mí me explicaba los conceptos, tipo, vale, pues, ¿qué es esto? Por ejemplo, ¿qué es la monarquía absoluta? Y me lo explicaba en forma conceptual. Y de ahí tú razonabas para el examen lo que era, por qué pasaba esto, cómo pasaba, porque entendías lo que es la base. Y eso a mí me gustaba mucho, pero entiendo que hay gente a la que a lo Mm. mejor no le sirve. Bueno, a mí me gusta un poco de todo. Es decir, yo a veces estoy buscando, yo qué sé, muchas veces me pasa, estoy buscando una cosa para un trabajo y yo qué sé, lo típico de que miras primero en Wikipedia más o menos para saber lo que es y tal, y luego ya buscar papers y Mm, páginas más fiables, por así decirlo. Pero luego entras, yo qué sé, estoy buscando una cosa. Luego veo, yo qué sé, una cosa que a lo mejor un autor, una idea, algo que no tiene nada que ver con lo que estoy buscando y a lo mejor pincho, leo lo que es esto, luego pincho en otro autor de esa página y a lo mejor me estoy así 2 horas prácticamente y luego digo, hostia, que tengo que hacer el trabajo. Pero sí que es verdad que me gusta mucho, creo que soy más conceptual que de hechos. Pero me gustan los dos tipos. Creo que tienes que entender tanto lo conceptual como lo que ha pasado y el por qué ha pasado. Es decir, creo que se relacionan entre sí porque el concepto de monarquía absoluta, ¿por qué es monarquía absoluta? Vale, porque el poder lo reside todo el rey, todos los demás son súbditos, no sé qué, no sé cuántos. ¿Pero por qué? De hecho, antes las monarquías no eran absolutistas, sino de hecho tenían un acuerdo con los nobles y con los eclesiásticos, por tal, no sé qué, no sé cuántos. Y luego vas entendiendo los conceptos y tal, y yo creo que sí que es verdad que tienes que entender los conceptos, pero también los hechos, porque los hechos mm, también son fundamentales. mm, Por un hecho puede salir un concepto, por un concepto puede salir, están relacionados, así que yo creo que las dos cosas mm, son válidas y las dos formas se deberían mm. de seguir, por así Vale. decirlo. Entonces, últimas tres preguntas, porque llevamos 1 hora y cuarto casi y se me ha ido el tiempo volando. La primera, presidente de España que más te ha gustado y que menos. De la democracia actual, Sí. el que menos seguramente... Sánchez está haciendo muchos galones, pero seguramente Zapatero. Creo Mm, que es el que abrió todo el melón, por así decirlo, que ya teníamos cerrado. El mm, mejor, pues seguramente Aznar, seguramente. mm. Está bien. Luego, por curiosidad mía, el chico que tienes ahí puesto como en una tela, ¿quién es? Ah, Dime- mi cantante favorito, Elvis Presley. Vale, vale, no se lee muy bien, vale, vale. Y la última, si pudieras resumir lo que tú entiendes por liberalismo en una frase, ya sea tuya o sea de internet o de lo que sea. Hombre, siempre una frase muy, muy de esto es dejar que te dejen en paz, por así decirlo, ¿no? Mm, Podríamos decir que te dejen en paz, ¿no? Poca, poca cosa más. mm, Dejar que te dejen en paz,
y ya está, y que nadie te diga lo que tienes que hacer. No sé, Mm. lo definiría así tan fácil como eso, dejar Mm. que te dejen en paz, El típico vive y dejo vivir. básicamente. Mm. Vale, entonces yo creo que ya que llevamos ya hora y 20 y luego me va a costar a mí a recortarlo y todo. Vale. Vale, perfecto. Venga, adiós. Un placer haber estado. Igualmente.